nuestro mercado. Es, tampoco puede decirse que es igual para todos. Cada búsqueda o cada estrategia de inteligencia competitiva tiene que ajustarse a nuestros intereses como investigadores o como industrias y puede ser tan estructurado o tan informal como quisiéramos dar el énfasis. Asimismo, esta herramienta o esta información no es útil si no es escuchada por alguien más o es compartida con personas que tomen decisiones. Tampoco es una persona la que tenga que estar encargada de hacer este estudio. Requiere de un compromiso a nivel de corporación o de institución para brindarle el soporte como una forma de vida o estrategia continua de las instituciones. Tampoco es una moda pasajera, como diciendo, es que esto se está utilizando últimamente en estos momentos, ¿no? Eh, Tiene ya su historia y también se puede instaurar como se puede dar una cultura de innovación, una cultura de calidad. No es que se pueda programar un software o tecnología, pero sí hace uso de herramientas, buscadores específicos que podemos este, programar para que nos den continuamente alertas de las nuevas tendencias o las nuevas publicaciones que hemos identificado sobre nuestros temas. Pero sí, además de que esta información tenemos que hacerle un análisis crítico, toda una evaluación y además sistematizar. Y además, no se basa en supuestos, sino que más bien nos genera datos informativos que nos pueden dar un amplio panorama de cómo estamos en el mercado, cuáles son nuestros competidores y asimismo tampoco se puede concebir la inteligencia competitiva como una hoja de cálculo, donde solamente yo puedo ir a identificar datos, sino que también puedo tener un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante cuando identifiquemos el uso de las herramientas, que lo podemos definir o lo podemos utilizar o interpretar de varias maneras. Entonces, ¿cuáles aplicaciones con base en lo que hemos explicado últimamente? Bueno, vamos a aprovecharla para identificar oportunidades de negocio o oportunidades a quienes podemos contactar para buscar información adicional a nuestra investigación. Por ejemplo, podemos identificar otros investigadores, otros inventores sobre nuestra misma línea de investigación. Podemos reducir el riesgo de incertidumbre porque a nivel de patentes o información no patentable, podemos incluso utilizar ya el conocimiento que otros han ido avanzando y no tener que iniciar nuestra investigación desde cero, sino más bien basarnos en el conocimiento ya generado por otros, respetando todos sus derechos de propiedad intelectual y asimismo ir modelando con base en esa información y tomando decisiones basadas en ella. Asimismo, por decir algo, un ejemplo, si estamos definiendo algún tipo de parámetros de temperaturas o ambientes controlados y dice ciertos parámetros, podemos testearlos y hacer llegar a un aproximado que sea el más idóneo. Por ejemplo, en la formulación de investigaciones, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta si hacemos una investigación de inteligencia aplicada o de estudio del arte, podemos identificar si realmente nuestra línea de investigación es novedosa o ya estamos incidiendo mucho o saturando mucho en esa línea de investigación. También sirve como base para el planteamiento de trabajos finales de grabación
el desarrollo de nuevos emprendimientos para identificar esos mercados incipientes o si son mercados muy saturados, de acuerdo a nuestra idea de negocio. Identificar quiénes pueden ser nuestros posibles socios para hacer licenciamientos o escalamientos de nuestras tecnologías. Desarrollar toda la estrategia de protección de propiedad intelectual. Disminuir el riesgo, gestionar ese riesgo. También está basada en la responsabilidad social. Desarrollar estudios de mercadeo y la definición de estrategias dentro de nuestra organización o incluso de nuestra investigación. Entonces, el proceso de inteligencia competitiva, primero tenemos que identificar y hallar nuestros temas de actualidad o nuestros factores que queremos identificar. Es decir, aquellas palabras claves a las cuales yo voy a orientar mi investigación. Posteriormente, voy a definir esos objetivos de búsqueda para orientar mi investigación. Al obtener toda la información que pude capturar en las diferentes herramientas o buscadores, voy a analizar. Puedo obtener información o análisis, incluso con mapas tecnológicos, con información bibliográfica o con software que ya tienen buscadores de inteligencia competitiva. Asimismo, estos resultados yo los tengo que valorizar de cuáles son los más atinentes a mi búsqueda, a mis objetivos. Y posteriormente se deben de comunicar todos estos hallazgos para orientar la toma de decisiones. Algunas fuentes de información a las cuales yo me puedo dirigir son bases de datos sobre información de patentes, registros de marcas, mapas tecnológicos, diseños industriales, invenciones de dominio público y bases de datos de revistas o de artículos científicos no patentados. Asimismo, la OMPI ha desarrollado programas o impulsado programas que apoyen a aquellos inventores o emprendedores sobre la obtención de la tecnología o información de tecnología que contribuyan a esa explotación de ese potencial innovador, que crean y protejan y gestionen sus derechos de propiedad intelectual. Se ha enfocado más que todo a hacer un proceso de cultura, ¿verdad? En emprendedores y científicos para que se valore todos los derechos de propiedad intelectual. Y por eso se han creado los Centros de Atención a la Tecnología y la Innovación, CATI. La Universidad Nacional asumió esta catalogación en el 2017. Y entre los servicios que facilitamos es el acceso a bases de datos sobre patentes y otros recursos científicos y tecnológicos, capacitación a usuarios locales sobre temas de propiedad intelectual y búsqueda de datos, y la asistencia en la búsqueda y obtención de información sobre tecnología. Existen redes de CATIs a nivel de Costa Rica. La CATI está conformada por 7 universidades y con 6 universidades y el Instituto Nacional de Aprendizaje. También en Argentina existen las redes de CATI y en la República Dominicana. También podemos observar en la última dirección electrónica la página de la OMPI, donde podemos buscar todos los CATIs registrados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A nivel de patentes, ¿qué es lo que nos dicen estas patentes? Bueno, las patentes le otorgan al inventor el derecho exclusivo de hacer uso de los conocimientos especiales, y de ese modo limitan durante un plazo de tiempo concreto las posibilidades de que otros usen dichos conocimientos o se apropien de ellos. A cambio de ese derecho exclusivo, el sistema de patentes ejerce simultáneamente una segunda función, la cual es que al exponer o al proteger su conocimiento, también lo haga público. Y la información contenida en patentes sea ese medio por el cual se acerquen conocimientos especializados
y se puedan generar nuevas tecnologías. Por tanto, el registro de patentes fomenta el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y el bienestar humano. Hay costos y beneficios, algunos, ¿verdad? Hay distintos encuentros o puntos de opinión. Sin embargo, a nivel público, el beneficio que tiene es que las personas pueden disponer de tecnología novedosa, de innovaciones que pueden transformar o incrementar en otros procesos de invención. Y también estas bases de datos son una forma fácil de obtener información acerca de nuevos adelantos técnicos y científicos. Para el inventor, el beneficio es que posee un monopolio exclusivo durante un tiempo limitado y que la información base a nuevos adelantos técnicos de otros inventores podría mejorar o adaptar la tecnología de sus necesidades particulares. Asimismo, podría ser parte o integrar redes de científicos o ser contactado para el desarrollo de otros procesos. Entonces, para ir entrando en materia de qué información podemos ir encontrando en patentes, aquí tenemos la presentación de una patente sobre, vamos a ver cuál es, en esta patente, no encontré aquí cuál es el asunto de la patente. En teoría, deben de decir el título. Vamos a encontrar en esta parte todo lo que es la parte bibliográfica de una patente. Entonces, la patente nos va a proporcionar detalles de la invención, una descripción detallada de cómo se llega hasta la invención que estoy protegiendo. Vamos a obtener información del inventor, donde puedo encontrar hasta la dirección física, a donde la puedo hallar. Puedo enviarle una carta y solicitar que se integre a mi equipo investigador o apoyos al respecto. Voy a encontrar también la información del titular de la patente. En ocasiones, tanto el inventor puede ser también el titular de la patente, a como puede ser que el inventor sea una empresa u otra persona. Por ejemplo, en este caso son distintos. La fecha de publicación internacional de la patente. También voy a encontrar el número de patente, que es aquí donde es como la clasificación o la nomenclatura, era ese consecutivo que yo tengo, y dependiendo del país, así va a ser, dependiendo del país donde yo registre, así le van a dar ese consecutivo. Vamos a obtener información de países en donde la patente está registrada, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Tendríamos una clasificación internacional en donde eso nos hace que podamos hacer búsquedas mucho más específicas para ir delimitando nuestra búsqueda y ir reduciendo la cantidad de datos que nos puedan presentar los distintos softwares para la búsqueda de patentes. Asimismo, nos vamos a encontrar en dónde fue que se generó la invención. Por ejemplo, aquí están las iniciales de Estados Unidos. Y otra información que es relevante es las figuras. Vamos a encontrar un resumen de lo que detalla la patente. Vamos a encontrar dibujos y vamos a encontrar la descripción inventiva, que es aquí, donde vamos a encontrar el detalle específico de las reclamaciones que estaríamos aportando en esta patente, estaríamos protegiendo en esa patente. Por tanto, ¿qué información o uso le puedo dar a esta búsqueda de patentes? Puedo hacer un estado del estudio de la técnica, puedo
conocer nuevos investigadores y poder crear redes con ellos. Puedo identificar los competidores, puedo identificar posibles inversores o licenciatarios, países en donde puedo emplear la invención y en donde tengo restricción, novedad y capacidad inventiva. ¿Verdad? Puedo definir si ya hay muchos investigadores desarrollando la misma línea de investigación o por el contrario hay pocos. Y también evitar sanciones legales al infringir patentes o derechos. Por tanto, esto es lo que conseguiríamos cuando hacemos una búsqueda bibliográfica. Saber el derecho y expectativas de derechos que cuentan cada dato bibliográfico, ¿verdad? Como el nombre, el titular, el número de la invención. Conocer también la fecha es importante conocerla porque sabemos que las patentes tienen una vigencia de 20 años. Si ya esa patente no ha sido renovada o no ha sido cancelado todos sus derechos, puede estar disponible y la podemos usar sin ningún problema. El estado de la técnica, como les comentaba, es detectar nuevas tecnologías o tecnologías de libre uso, evita infringir derechos de propiedad intelectual y conocer las tecnologías relacionadas con este proceso o producto. También el estado de la técnica, podemos hacer búsquedas orientadas hacia ello, donde lo que buscaríamos es recuperar información de datos nacionales e internacionales para saber si existen derechos de propiedad intelectual conexos a ellos, evaluar la forma adecuada de proteger esta tecnología, ¿verdad? A ver si ya realmente han explotado solamente una forma de cómo utilizar esta técnica o si podemos hacer otros tipos de uso de esta técnica. Entonces, ya entraríamos a algunas de las herramientas a las cuales nosotros podemos, o la universidad tiene disponibles para que se accedan a esta información. Por ejemplo, tenemos la herramienta o el buscador Passport, que está más orientado a la parte de búsqueda de mercados, cuotas de mercados, posibles empresas que estén con mayor cuota en ellas. La Innovation Q Plus, que está basada en la base de datos de la IEEE y de IP.com, está más orientada a lo que son patentes. Y la universidad tiene bases de datos bibliográficos donde podemos acceder a miles de bases de datos de artículos científicos. Entonces, vamos a hacer una demostración de cada una de estas herramientas para que ustedes las conozcan. No sé si ya algunos ha utilizado alguna de ellas. Me comentan si han utilizado alguna de estas herramientas, si las conocen, mientras que voy haciendo la búsqueda o la presentación de las páginas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de las páginas que está mencionando Jacqueline en búsqueda de patentes o mercado, mientras ella ingresa a la página. Aquí habla Carlos que ha utilizado Google Patents para poder hacer búsqueda de patentes. Sí, también hay algunas libres que son de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, SpaceNet o Patent Scope. Lens también son bases de datos gratuitos que incluso tienen herramientas de análisis que les facilitan la búsqueda. Por ejemplo, aquí estamos en el portal de la Universidad Nacional, en la parte de estudiantes, y podemos irnos al final de la página para, para la parte de bibliotecas y podemos ahí encontrar la base de datos. Es
importante indicar que cuando estamos en esta base de datos nos va a solicitar que nos loguemos con las credenciales de estudiantes. Igualmente podemos acceder como invitados y nos va a proporcionar un listado alfabético de los distintos bases de datos a las cuales la universidad está adscrita, dependiendo de la especialidad a la que nosotros queramos ingresar. Por ejemplo, si nos vamos a la I, vamos a encontrar Innovation Q+, y si nos vamos a la P, nos vamos a encontrar con Passport. Cada una de estas bases de datos tiene una pequeña descripción sobre qué es lo que podemos encontrar. Cuando ingresamos a Innovation Q+, vamos a hacer una búsqueda de datos. Podemos aquí seleccionar si es perdón, devolver. Podemos seleccionar que sean publicaciones de patentes, que sean literatura no patentable, que sea búsqueda en ambas bases de datos, o hacer búsqueda incluso de tecnologías que ya están disponibles para licenciamiento. Por ejemplo, por los que les comentaba, aquí tenemos 893,000 resultados sobre esto, pero podemos incluso hacerlos más reducidos. En este caso podemos hacer, cuantas más líneas o más estrellitas tengamos es porque es más mencionada o más reciente, o tiene mayor relevancia con nuestra búsqueda. Entonces, para no limitarlo mucho, vamos a dejarlo en 4. Y entonces aquí se nos van a reducir a 41 resultados. Por ejemplo, aquí tengo el método de diagnóstico y predicción de riesgo de cáncer. Aquí tenemos antibióticos modificados para la enfermedad del cáncer, y así sucesivamente. Pero si yo lo que busco es realmente algo relacionado con un análisis predictivo, puedo venirme aquí bueno, en esta primera parte, tenemos el resumen de la patente, tenemos quiénes son los inventores, tenemos quién es el propietario de esta tecnología. Aquí vamos a encontrar cuándo fue que hicieron la presentación como PCT. Este va a ser el número de la patente y fue registrada en Estados Unidos. Y tenemos estas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí si les damos clic, nos van a decir la clasificación por código IPC, que está relacionada con necesidades humanas, con la salud, con ciencias veterinarias o ciencias médicas, basados en la preparación médica, dental, medicina de antígenos y antibióticos. Y entonces yo puedo seleccionar que sea realmente con este código. Lo puedo seleccionar y me puedo venir para las visualizaciones. Puedo seleccionar los códigos. Aquí me va a decir cuánta cantidad de patentes tengo en este código o qué tan mencionado es. Entonces puedo seleccionarlo aquí y puedo aplicar. Y aquí me redujo aún más la búsqueda de patentes y me la hizo más específica para solamente 16 resultados. Igualmente, tengo información que puedo revisar. Aquí puedo encontrar toda la familia de patentes, ¿verdad? Cuáles han sido todos sus registros.
cuáles han sido sus citaciones. Entonces, esto lo que me daría es el estado del arte en cuanto a este tipo de tecnologías. Aquí entraría la descripción de lo que significa o lo que está más bien protegiendo esta patente. Aquí ya describe cada una de esas especificidades y presenta las figuras. Igualmente en visualizaciones podemos hacer por términos de una nube de términos relacionados y podemos decir que encuentre las patentes relacionadas con test eh, y con aminoácidos. Y encontraremos aquí también esas patentes que están relacionadas con esas búsquedas. Igualmente podemos hacer por nombres de inventores y ya conocemos quiénes son algunos de los inventores que hayan sido tutores o mentores nuestros en alguno de los estudios que hemos realizado y hacer esas búsquedas. Por ejemplo, pueden ser, vamos a ver si a nivel de universidad también pueden estar registradas. Bueno, aquí nos dicen quiénes son los principales investigadores que están desarrollando este tema. Y podremos ir a ver qué ha desarrollado este investigador, cuántas patentes están relacionadas con ella, con esa persona. Tenemos a 18 resultados. Ese es Innovation Q+, y entraríamos a lo que sería el paso. Deja que refresque. Aquí nos da un menú, ¿verdad? Que podemos hacer incluso búsquedas por industrias, por economías, por consumidores o compañías, hacer una parte analítica. Entonces, por ejemplo, podemos buscar sobre el tema de bebidas. Me dan un momentito que se reactive la red acá en la terminal que tengo presentando. Por ejemplo, aquí al darle la palabra coffee, me eh, da las siguientes datos, que son los tamaños de mercado, que puede ser por Asia, Latinoamérica, Norteamérica, el precio a nivel mundial del mercado, las compañías que están con mayores ventas, las marcas que están presentes en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces podemos encontrar que en Latinoamérica está Nescafé,
que está Sao Paulo, Nespresso, con los mayores índices de ventas también encontramos a Maratá. Igualmente aquí podemos hacer la restricción de seleccionar algunos países. En esta parte de la modificación de la búsqueda. Podemos incluso determinar cuáles industrias queremos ver. Por ejemplo, bebidas calientes. Podemos seleccionar incluso que nos den solamente datos de una única empresa. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, Bolio. Me va a decir que Bolio en Costa Rica tiene en bebidas calientes un retail del 0,1 a nivel mundial. Y así se ha mantenido durante los últimos 5 años. Igualmente puedo hacer otra búsqueda directamente a tecnología. Podemos hacerlo igual más específico por países. Buscar. Entonces lo puedo orientar, por ejemplo, en Asia. Quiero ver qué está haciendo China, qué está haciendo Japón y qué está haciendo la India. Y pues, puedo encontrar a consumidores de electrónica, a video games, puedo encontrar lo que son eh, objetos portables en India. Y me dice que a nivel de mercado, India tiene el 8.8% en el 2015, pero tuvo una reducción al 2.8% en el 2020. Estos datos yo los puedo exportar, los puedo descargar, los puedo imprimir o los puedo dejar como favoritos. Y ahí igualmente los puedo descargar en formatos PDF, formatos de Excel, donde yo después puedo hacer los distintos gráficos. O incluso acá también puedo encontrar gráficos relacionados con ellos. Y puedo hacer los distintos usos, incluso hasta un modelo de precios que puedo yo estimar para ver en qué rango podría yo cotizar mi tecnología. Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un incremento eh, o un comportamiento, ahora más bien ha venido en tendencia a la baja en relación a este primer momento, desde el 2002 y todo un histórico hasta el 2020, cómo está comportándose ahorita.
Y como también lo comentaba uno de los participantes, que ha utilizado otras bases de datos sobre tecnología, encontramos a PatentScope, a Latipat, que es todo lo que son las patentes a nivel latinoamericano, el SpaceNet, que es a nivel de europeo, Lens, que es más que todo para revisar eh, colegas o inventores en una misma área. Esta es muy linda, sobre todo porque da muchos gráficos o mapas de tecnologías. Están otras de la OMPI, por ejemplo, la Base Mundial de Marcas, la Base Mundial de Dibujos y Modelos, la parte de modelos industriales en Holanda, perdón, en La Haya, y en Lisboa se encuentra lo que es la base de datos de dominación de origen. Y esta otra que son sobre los emblemas de estados o las bases de datos de terminología multilingüe. Por aquí les dejo estas páginas web que dirigen a todas estas bases de datos. Igual les dejo para consulta alguna información sobre invenciones de dominio público que están dentro de la misma OMBI para que puedan hacer búsquedas de esas tecnologías que ya no están o ya terminaron su tiempo de restrictivo, digámoslo así, y están para libre uso. También hay una guía de una de las universidades españolas de cómo identificar el estado del arte en PatentScope. De mi parte, les agradezco mucho la escucha y dejamos abierto el espacio para preguntas. Muchas gracias, Jacqueline. Realmente de mi parte me sorprende tener este tipo de herramientas para la búsqueda de patentes y empresas para perfilar y no quedarnos solamente con investigaciones que quedan en el papel, sino ya en una aplicación posible futura. Por ejemplo, en el primer coloquio que hubo, se habló un poco sobre patentes en la industria del petróleo y un profesor que contó un poquito de la experiencia de cómo él pudo ir haciendo una patente y montar una empresa a partir de ello. Y entonces esto es muy importante para el desarrollo de una visión un poco más industrial que la que normalmente se tiene en la academia. No sé si alguien tiene alguna pregunta del público que está en Facebook o, o por Zoom. Si estamos en Zoom, pueden levantar la mano o habilitar el micrófono. Adelante, Valentín. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. escuchamos. Sí, estaba interesado en el tema primariamente para ver qué servicios ofrece, creo que el TEC, eh, para efectos de asistir en el tema para registro de patente, investigación para registrar alguna invención. Sí, conozco que el TEC, dentro de su departamento de transferencia y vinculación, ellos hacen igual estudios de la técnica, estudios de inteligencia competitiva y toda la parte de asesoría en cuanto a las distintas modalidades de derechos de propiedad intelectual. Ellos incluso también al estar escritos al CATI, dan todas las mismas capacitaciones de búsqueda o asistencia de búsqueda de patentes, incluso ya todo el acompañamiento y negociación de derechos de propiedad intelectual. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a buscar el enlace con Sí, quien puede. para Ah, bueno, aquí está complementarte un Giovanni. poquito, ahí para complementarte un poquito, tal vez puedes contactar a Juan Carlos Carvajal. Juan Carlos es el encargado y el director de la vinculación del Instituto Tecnológico. Entonces, él te podría guiar un poco con estos temas específicamente ya dentro del tecnológico. Ya te escribo el correo en el chat para que lo tengas.
Gracias, Giovanni. Sí. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más con alguna consulta, comentario? Olá, Hola. me escuta? Hola, Falo brasileiro, entende um pouco? Sí. no hay problema. Estou no Brasil, estou no Brasil, estou aqui no Brasil, vou tentar embolar um pouco meu idioma com o espanhol. Buenas noites a todos. Parabéns pela apresentação. Sou Marivaldo, sou professor da Universidade da Paraíba, aqui no Brasil. Sou professor do curso de Design Industrial, aqui chamado por Design, e sou professor de uma disciplina de criatividade e inovação. Criatividade e inovação. Entendes? Tudo bem? Sí, claro. Todo muy bien. Ok. Uma pergunta. Se há uma ligação com esse tema de criatividade, inovação, criação, nestas plataformas, nessas conexões, se há alguma ligação com a criatividade. E parabéns pela sua apresentação também. Sí, gracias. Marivaldo, muchas gracias por conectarse desde Brasil. Sim. En la página de las distintas fuentes o datos que tiene la OMPI está la parte de diseños y de marcas. Quizás ahí, digamos, Sim. para identificar ciertas logotipos o condiciones que ya se hayan registrado a nivel de diseño gráfico, lo podemos encontrar por aquí. Voy a buscar cuál era la base. Sería en... O processo de sobre patentes marcas, el base necessita. mundial de datos sobre marcas. Sim. Esa es la que le podríamos como dar a nivel de creatividad o la parte de diseño gráfico. Ya en cuanto a más datos sobre sobre diseño gráfico, no he investigado más al respecto, pero sí Sim. puedo buscar, es un reto, y Sim. sí sería interesante ver cuál sería la mejor fuente de datos para la parte de diseño. Sim. Muitas gracias. Con mucho gusto. Muito obrigado, Marivaldo. Giovanni, muito obrigado pelo convite, pelo aceito do meu convite. Tenho muita vontade de conhecer tu e a Costa Rica também. Bienvenido. Muito obrigado, Gracias. amigo. Muito obrigado, amigo. Igual el registro de dibujos industriales o modelos industriales pueden contribuir, Marivaldo, sobre todo cuando son diseñadores Sí. industriales, esos son una base de datos que puede contribuir. Estas bases de datos se encuentran en esta dirección que está aquí abajo, que dice WIPO Reference. Ahí encontrará toda esta misma página inicial y puedes marcar encima de estas letras azules y acceder a esa base de datos. No sé si nos puedes pasar esa Sí. página por el chat para que la tenga también ahí. Claro. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta.
no sé si quieren escribir por el chat de Facebook también. Estamos viéndolo por el Facebook del doctorado y el Facebook de la OPE. Tengo una pregunta, Jacqueline. ¿Por dónde empezaría o por dónde recomendarías vos empezar, digamos, con un proyecto, por ejemplo, lo que estaba diciendo Maribaldo de la parte de diseño industrial o diseño de algún producto? ¿Sería mejor empezar a buscar en la parte de Passport las empresas que lo han hecho, o nos vamos directamente a las patentes? ¿Cuál sería la ruta más adecuada para ir viendo esto? Además, hablaste de algunos otros programas o software que ya te trataban sobre la inteligencia competitiva. ¿Cuáles otros, además de estos dos que son en línea, como software ya o aplicaciones instaladas, se pueden encontrar? Sí, incluso si uno ingresa a buscadores como, por ejemplo, Mendeley o estas mismas bases de datos de información que tiene la Universidad Nacional de Literatura, uno puede solicitarles o marcar opciones para que le sigan enviando información relacionada con mi búsqueda. Ellos van a llegarte notificaciones al correo electrónico y te van a seguir dando, digamos, si hiciste una primera búsqueda, ¿verdad? Y vas a seleccionar que te sigan enviando notificaciones en relación con esta búsqueda, te van a seguir enviando la nueva literatura que hay orientada sobre eso. Entonces, para iniciar todo un proceso de investigación, yo recomiendo que siempre se haga una búsqueda híbrida, ¿verdad? Tanto en información de literatura o información no patentable y patentes, sobre todo cuando están relacionados a desarrollos incrementales, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, nos ha sucedido que han llegado estudiantes a definir su trabajo final de graduación y se han encontrado que ya lo que ellos proponían hacer estaba inventado. Y para ellos era algo nuevo, era muy novedoso, pero también había ya mucha literatura y muchas patentes orientadas a esa misma línea de investigación. Entonces, ahí es donde nos ayuda, ¿verdad? A si queremos patentar o ir hacia ese objetivo, tenemos que considerar que una patente tiene que tener novedad, que tiene que tener desarrollo inventivo y que tiene que tener un uso. Entonces, si queremos ver primero la novedad, cuanto menos haya sobre el tema, más novedoso es. Entonces ahí podemos implementar todo nuestro esfuerzo para desarrollar esa línea de investigación. ¿Nos va a llevar más tiempo? Posiblemente. Por otra parte, si lo que quiero es hacer una mejora a ciertas condiciones, incluso a modelos de utilidad o diseños industriales que por lo general son incrementales, por ejemplo, un televisor, ¿verdad? Ha venido trascendiendo y son invenciones o mejoras, ¿verdad? Incrementales de pasar de ese gran eh, pantalla, ¿verdad? A ya algo más, más manejable, más liviano y que ocupe menos espacio, que tenga mayor definición, que tenga mejores colores, etcétera. Yo me voy a basar, ¿verdad?, en cuáles han sido las patentes que han sido recientemente publicadas y desarrollar invenciones relacionadas con mejoras incrementales. Entonces, igualmente, eso me va a reducir tiempo porque ya hay alguien que ha adelantado trabajo por mí y yo voy a utilizar su información para basar mi investigación. Entonces, todo depende hacia dónde quiera yo definir mi búsqueda y mi trabajo. Igualmente, cuanto menos mercado haya en ese tema, puede ser que estemos inventando algo muy novedoso y que todavía no exista mercado para adquirir nuestra tecnología. Pero también es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa búsqueda de prospección de si nuestra investigación va orientada a atender necesidades o solucionar algún problema. Entonces, ahí es donde también podemos demarcar nuestro mercado, nuestro público meta o nuestros posibles usuarios
y ahí también tomar la decisión si me oriento por esa línea de investigación y continúo con el planteamiento, o si más bien lo desestimo y mejor me voy por algo que tenga mayor crecimiento o un mercado que ya sé que está en prospectiva, por ejemplo con Passport, ¿verdad? Eso lo que me va a generar es prospección. Bueno, estamos viendo que tal vez en Colombia no era una buena idea invertir, pero tal vez en Singapur sí, entonces ya voy viendo a dónde puedo dirigir también mi mercado. Muy bien, muchas gracias. No sé Muy si bien. alguien más quiere hacer algún comentario. Pueden habilitar el micrófono. No, pueden también utilizar el chat si quieren hacer alguna consulta. Fabricio, adelante. Hola, buenas. La charla está muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Jacqueline. Mi pregunta consiste básicamente en, por ejemplo, si yo estoy desarrollando una propuesta de investigación que atiende o procura resolver una necesidad en particular de cierta región, pero que está basado en tecnologías ya patentadas o que expiraron en su patente, ¿es posible igual patentar esta nueva propuesta de investigación que trata de resolver una necesidad en particular o no realmente? Pues quedaría nada más como una propuesta de investigación debido a que estoy usando trabajo ya, digamos, licenciado, por así decirlo? No Si sé ha si se sido, entiende la pregunta. sí, si ha sido una patente que ya es de libre uso, yo la puedo usar libremente sin tener ninguna restricción. Esa mejora incremental que yo voy a hacer basada en esta información de patentes disponibles, yo la puedo proteger, siempre y cuando yo evidencie que tiene una novedad, que tiene un conocimiento, ¿verdad? Que ha habido un conocimiento inventivo aplicado en esa novedad y que realmente tenga un uso. Incluso, por ejemplo, puede ser que yo genere una patente o una investigación que tenga muchas aplicaciones. Por ejemplo, puedo decir que si yo desarrollé una invención eh, sobre una biorefinería de biomasa de camarón que puedo utilizar en la industria farmacéutica si le hago ciertos tratamientos, la puedo utilizar en la industria cosmética si hago otro tipo de aplicaciones, que puedo también aplicarlo a la parte agraria. Entonces, yo tengo ahí ya 3 modelos de utilidad de esa misma invención y puedo sacar 3 patentes distintas porque tiene aplicaciones diferentes, Ok. por ejemplo. Entonces, es decir, Pero yo podría patentar algo independientemente de lo que haga atrás, siempre y cuando esté innovando en algún fin. exactamente. Ok. Lo que sí hay que tener cuidado es que igual yo puedo utilizar patentes que estén actualmente registradas y Ajá, vigentes, pero tengo que pagarlas, ¿verdad? Si quiero hacerle claro. igual alguna mejora o utilizarlas para aplicarlas en, como como que yo lo que estoy haciendo es una adición a esa patente o a esa tecnología que ya está disponible y patentada, igualmente la puedo pagar. Eso sí, tiene un costo, ¿verdad? Pero a diferencia del que está disponible sin ningún costo, o que son de libre uso. Sí, por eso sería, como dijiste, sería valioso generar una propuesta de investigación en algo que ya tal vez no se haya indagado tanto para tener más disponibilidad en cuanto a patentes, supongo. Sí, incluso de ahí está la estrategia y toda la orientación que les puedan dar los profesionales o las oficinas de transferencia de las distintas universidades Claro. y especialistas en propiedad intelectual, porque muchas veces no necesariamente que no sea patentable no quiere decir que no tenga otros derechos de protección. Pueden ser modelos de utilidad, pueden ser secretos, pueden ser variedades vegetales, pueden ser, ¿verdad? Muchas otras opciones que yo igual puedo proteger de de una misma tecnología, un mismo desarrollo. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Marivaldo, Fabricio.
Desculpa, Sí, adelante. um dado muito interessante nessa área de inovação e patentes, que há um método de criatividade chamado de biomimética, que depois do surgimento da biomimética houve um aumento de números de patentes depositadas para inovação e novos produtos, novas criatividades e serviços também. Ok. Gracias. Sí, esa área que habla Mario Aldo es muy interesante. Entende, de entende. materiales. Vocês Sí, voy a entenderam? comentarlo. Yo voy a comentar un poquito de su exposición. Sim, sim, Yo bueno. entendí. Y básicamente, sí, la biomimética trata de replicar algunas materiales o estructuras que hay en la naturaleza y aplicarlas en la industria o en la vida real de cada uno. Entonces, cuando salió fue un boom en patentes, de encontrar desde, por ejemplo, las tonalidades de las mariposas morfo, que son azules, de por qué se produce, y han replicado de que es una estructura en escala micrométrica que hace una difracción de la luz. Entonces, por eso produce el color azul. Y así en diferentes otras cosas, como en propiedades mecánicas de materiales, y es increíblemente interesante cómo replicar de la naturaleza diferentes fenómenos para aplicaciones en el día a día que tenemos hoy. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Sí, hay temas Perfecto, é isso aí. interesantísimos. sí. Buena, buena, buena. Bueno, Bueno, quisiera agradecer a todos los que han participado y quisiera agradecer a Jacqueline por el espacio y apertura que nos hizo de poder darnos estos conocimientos que nos impartió en este coloquio. Y además quería invitarlos a que visiten la página web del doctorado, donde estamos ya con la apertura de la nueva corte en 2023 y en la recepción de los documentos para poder entrar al programa doctoral en cualquiera de sus énfasis: gestión y cultura ambiental, gestión de recursos naturales, sistemas de producción agrícola, tecnologías electrónicas aplicadas. Así que están todos bienvenidos a enviar las aplicaciones y visitar. Y igualmente invitarlos a el siguiente coloquio, que será impartido por el doctor Esteban Meneses, que es el director del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada. Y él nos va a hablar un poco sobre las aplicaciones de la computación avanzada en el proceso de la investigación científica y cuáles son las ventajas de tener supercomputadoras y computación de alto nivel o desempeño no solo en Costa Rica, sino en otros países para hacer investigaciones en ciencia de datos, inteligencia artificial, estructuras, materiales, etc. Así que muchas gracias, Jacqueline, de nuevo por el espacio, y invito a todos a seguir este tipo de eventos. Y gracias a todos los que pudieron Gracias a participar, ustedes por la tanto atención. por Facebook o por Zoom. Bueno, Gracias, que pasen buenas noches. buena. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.